En la televisión, la versión sueca de Beste Sangers. Lo tienes que conocer, un país vecino. En las Night Breves con más festivales y celebraciones de verano. Y además también tendremos Conócelos con una banda islandesa muy interesante. Estrella sobresaliente, y para finalizar vamos a tener una entrevista más con una banda finlandesa que se llama Kuma. Comenzamos. La versión sueca del reality show se llama Så mycket bättre, que estaría titulada como Mucho Mejor. Es un reality que pasa por la TV4. Se estrenó en 2010 y bueno, pues vemos a artistas suecos juntos durante 8 días y que cada día está dedicado a uno de estos artistas y los demás interpretan diversas canciones de su repertorio. El título sueco está tomado de la canción Så mycket bättre de Ted Gärdestad, que también utiliza como melodía de entrada para este reality show. Lleva 9 temporadas al aire, muy exitosas, es uno de mis favoritos junto con el finlandés. Y bueno, son formatos que son muy entretenidos, y para conocer a diversos artistas pues hay que verlos. Hay videos en YouTube que son completos de los artistas que han participado y que ya hemos mencionado aquí. Pues está Miss Li, Jenny Cecilia de Ace of Base, Miriam Bryant, Icona Pop y Sabina Dumba. También vean nuestras emisiones anteriores donde hemos hablado de otras versiones de este programa muy divertido, y aparte es interesante ver cómo a veces los cantantes cambian de registro. Y pues bueno, véanlo, y también vean nuestras emisiones anteriores sobre este reality show. Recientemente tuve oportunidad de estar en el vecino país de Costa Rica. No hemos hablado mucho acerca de Costa Rica ni de Centroamérica en general, pero es un país sumamente interesante, y es un país que pues ofrece al visitante pues una naturaleza exuberante, una gran amabilidad de la gente en general. Uno de los grandes paseos inolvidables es el volcán Iguazú. Se encuentra pues a una altitud de alrededor de 3.000 metros, 3.200 metros sobre el nivel del mar. Se puede acceder ahí en automóvil o en autobús, y son paisajes realmente fuera de este mundo. En las Night Breves vamos a hablarles de la Copa Noruega o la Norway Cup, un torneo de fútbol de mayor relevancia en Noruega para niños y jóvenes de 10 a 19 años. Participan varias naciones para esta copa, además de que es considerada por muchos la cuna del fútbol femenil en Noruega. Del 28 al 4 de agosto se celebró y participaron personalidades muy importantes para Noruega, representando en la cancha Marcos San Martino, Jenny Sophie, que es una bloguera de belleza que ya después van ustedes a conocer, y actores de la serie Scam. También hubo música en la que estuvieron artistas como CNCO, Kevin Haugan, que ya lo hemos tenido en entrevista, veanla, Emma, Daniel Owen, Emil Adams, entre otros. Inclusive también se proyectan películas durante esta copa, entonces es muy divertida. Si algún día tienen la oportunidad de ir, pues no se la pierdan. Con tan solo 22 años de edad, Tom Holland se ha convertido en uno de los rostros juveniles más famosos de todo Hollywood en la actualidad. El actor británico, nacido en Surrey el 1 de junio de 1996, ya ha tenido varias participaciones de gran escala como Lo Imposible y En el Corazón del Mar, al lado de actores como Chris Hemsworth y Ewan McGregor. Pero sin duda es mayormente reconocido por su interpretación como Peter Parker en las películas de Spider-Man, Homecoming y Avengers Infinity War. Tom es una de las más grandes promesas que tiene Hollywood y esperamos mucho de él. Mientras tanto, vamos a seguir su trayectoria en la cuarta película de Avengers y en la segunda película de Spider-Man Far From Home, que están previstas para el 2019.
Bueno, en la sección Conócelos de esta emisión, pues les recomendamos la banda islandesa proveniente de Reykjavik que se llama Hestalin, espero haberlo pronunciado correctamente. Es una banda catalogada dentro del indie rock con profundas raíces de la música folclórica islandesa. Ellos utilizan instrumentos que son poco comunes para este género, como por ejemplo el violín o el oboe, un sonido bastante peculiar, y son sumamente talentosos, todos ellos formados en escuelas de música. Están juntos desde el 2004, tienen 4 álbumes de estudio y canciones como Feels Like Sugar o Suitcase Man pues han trascendido las fronteras. Una entrevista más para Go North TV. Esta es de una banda finlandesa que se llama Kuma. Ya tiene tiempo que se formó, es una banda muy exitosa, cantan en finés. Las dejamos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Jesús Ortega. Yo soy Antonio Bunt. Y bueno, pues kiitos a Kuma ja Virpi. Hello. Hello, I'm Kuma. I'm Johannes. And you sing. I sing. I'm Aapo and I play the guitar. I'm Jonttu and I play drums. I'm Antti and I play syntsa, which is Finnish for keyboards. I'm Arni and I play bass. So, where do we live? Helsinki? Yeah, we live in Helsinki, all of us. Yeah. When was the band formed? We were formed in February 2016, so a few years ago. Did they know about before forming the band? We've known with Johannes for like 10 years. We have had our first band. When was it? 2012 maybe? Yeah, Something like that. We met. What was the name of the band? It was Anteron ruutupaita. Yeah. Which means like the squared shirt of Antero. And with like, I've known these guys since since school. So for like 7 years. Seven years, Something like that. Yeah. So, what is our musical genre, Arni? I think it's kind of popish with some salty synths and Oh, that's a pretty good one. Yeah. What would you, Johannes, say that we want to convey our audience with our music? Like what kind of message or like what are we trying to say? What kind of feelings are we creating? I think it's important that we're having a good time during the gigs, Yeah. and of course make sure that the audience is having a good time as well, and keep our live arrangements interesting. Yeah, like said, salty. Yeah, yeah. So the next question is, do we like our city? Well, yeah, definitely. Yes. I'd say Helsinki is one of the prettiest cities I've visited. For sure. Yeah. So you're visiting or? No, I'm saying for now. Have you thought to make musical collaborations with other Finnish singers? We've actually thought about having a rap feat, maybe, Maybe. in the future. Yeah. We'll see. Maybe. Then the next question is about our future project. I would say for now we're working on our album and maybe a few singles before that. Yeah. So that's like our main goal right now. Yeah. They are asking about if we sing in Finnish, and yes, we do. Most of music coming from Finland right now is Finnish, and we do it too. Yeah. yeah, and we're not like planning on singing in English or anything else, Swedish or Yeah, or Mexican or anything. At least for now. Yeah. You never know how this interview goes. yeah. Well, they're asking if we would like to visit Mexico someday. I'd say sure. Yeah, that would definitely. be cool. Yeah. Yeah. Let us know where should we come if we come there. Yeah. Yeah, then you can recommend all the cool Yeah. places. Hey, there was one more question. Which was that what does Kuma mean? Well, it has like a double meaning. It's like Kuma is like if something is really hot, you can say this is Kuma.
and then also like Ku means moon and Ma means land. So it's like moon and land. So that's that. It's like caliente. Yeah, a huge shout out to GoNor TV and You can follow us on Instagram. yeah, at Kuuma Virallinen, and we'll write it out down there. Yeah. It's And Facebook. Kuuma. Facebook and Snapchat, Kuuma. Yeah. Yeah. Great. Thanks for having us. All right. Bye.